Bienvenidos a una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros conectados en este ciclo, Las Conquistas de México. Y pues vamos hoy a tener la presencia del doctor Antonio García de León con la conferencia La Conquista de México como una empresa particular. Y pues antes de darle la palabra al doctor, voy a leerles una breve semblanza muy sintética. El doctor García de León es miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sillón número 30. Él se ha distinguido por su trabajo en el INAH desde el año 1964 y por una labor de investigación, difusión y docencia que ha rendido frutos desde el año 1966. Su trabajo principal en el INAH ha consistido en labores de investigación en historia social, cultural, regional y económica, así como en la lingüística y musicología, cuyos resultados de investigación se han expresado en 15 libros publicados, 2 de los cuales son Residencia y Utopía del año 1985 y Tierra Adentro, Mar en Fuera del año 2011. Ha sido considerado como una de las obras clásicas de la historiografía mexicana reciente. El doctor ha formado varias generaciones de historiadores, antropólogos, lingüistas, musicólogos y economistas como profesor de la ENA, de la Universidad Iberoamericana, de los posgrados de Economía y de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en varias universidades de provincia y del extranjero. Su vocación inicial por las lenguas indígenas dio lugar a varios libros, artículos y análisis estructurales de algunas variantes del náhuatl. Atraído por la memoria histórica de Chiapas, investigó la estructura socioeconómica de esas entidades desde la conquista hasta el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas para su tesis de doctorado en historia, que dirigió Francois Chevalier en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Esta tesis de investigación fue publicada en México con el título Resistencia y Utopía, Memorial de agravios y crónicas revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos 500 años de su historia, publicado por ERA pues, en varias ediciones, en 1985, en el 94 y 2009. En sus aristas de jaranero, versador e investigador del son jarocho tradicional, ha participado en la preparación de grabaciones y en la promoción y rescate de ese género musical. En su primera contribución, Sones de Veracruz, de Lina de 1969, recoge junto con Arturo Warman las variantes regionales del son jarocho y registra por vez primera las composiciones de distinguidos músicos tradicionalistas, con la mira puesta en la tercera frontera de México. Investigó entre 1999 y 2001 las vinculaciones entre la música popular de Veracruz y Puerto Rico, gracias al trabajo de archivo que realizó en México, España y Venezuela, y a las grabaciones y el trabajo de campo en Puerto Rico y otros países del Caribe, pudo conformar un cancionero histórico de ese vasto espacio. El mar de los deseos, el mar Caribe hispano musical, historia y contrapunteo. Y pues sin más, yo voy a dejarle los micrófonos al doctor García de León para que esta tarde nos dicte su conferencia. Doctor, por favor, prenda su micrófono, no lo escuchamos. Muchísimas gracias, Yasmín, por esta presentación y quiero agradecer pues la invitación a participar en este ciclo que intenta cubrir varios aspectos de la conquista de México y sobre todo lo acaecido en los primeros momentos, en los años de 1517 a 1519, cuando se dio cuando se dio la conquista en su parte inicial. Quiero agradecer al doctor Eduardo Matos Moctezuma de haberme invitado y yo voy a participar con una
una charla, con una plática sobre algo que generalmente no se considera cuando se habla de la conquista. Se habla mucho de los aspectos militares, de los aspectos culturales, de los detalles y vamos a decir las diferentes versiones de diferentes cronistas y autores, etcétera. Pero se habla muy poco del aspecto económico, cómo quiénes financiaron estas empresas, vamos a decir. A fin de cuentas, yo hablo aquí sobre un tema al que he titulado La conquista como una empresa particular, es decir, un intento de contribuir pues a esta discusión, a este debate sobre la conquista de México. Quisiera comenzar esta charla planteando un teatro de los acontecimientos en donde los hechos históricos no se dan aislados, sino que se enlazan cada vez más entre sí de manera sustancial, involucrando procesos civilizatorios distintos. Esto viene a cuento en razón del gran suceso que fue el desembarco progresivo de los europeos en el Nuevo Mundo desde finales del siglo XVI, desde finales del siglo XV, el acontecimiento que logró crear una red de relaciones sociales a gran distancia, unificando por vez primera al mundo de los negocios y unificando también por vez primera al mundo entero. Ya desde 1566, el jurista francés Jean Bodin percibía esto y escribía en su Methodus ad facilem historiarum cognitionem que nuestros contemporáneos dan cada año la vuelta al mundo en sus travesías y, por decirlo así, han colonizado un mundo nuevo. De allí se ha derivado no solo un próspero y lucrativo desarrollo del comercio, sino el que los hombres se hayan vinculado entre sí y participen maravillosamente en una universal república como si formasen una misma ciudad. Y es que a finales del siglo XV y a principios del XVI nació algo que podríamos llamar, y que lo ha denominado así Wallerstein, una economía mundo centrada en Europa y sus ciudades-estado, que principalmente se ubicaban en varios puertos del Mediterráneo y del Mar del Norte. Por primera vez este proceso no era un imperio como los de la antigüedad o la Edad Media, y sin embargo compartía algunos rasgos con los viejos imperios al desarrollarse presidida por la vía de la guerra y el despojo. Era una entidad económica esta economía mundo, más que política, expandida por el comercio y la apropiación de territorios, una dilatación inédita de antiguas redes mercantiles europeas que penetraban nuevos territorios. A finales de la Edad Media, en Europa existían al menos dos sistemas menores. Uno del tamaño medio basado en las ciudades-estado del norte de Italia, principalmente Génova y Venecia, en segundo lugar en esta época, y uno más pequeño en las ciudades-estado de Flandes y el norte de Alemania. En la península ibérica apenas se consolidaba en ese momento, finales del siglo XV, el fin de la Reconquista y la toma de Granada, el último bastión de dominación árabe, que coincidirían con el llamado descubrimiento de América, cuyas formas militares y políticas prefiguraban la posterior conquista y colonización de los territorios americanos. La conquista del África subsahariana y el Extremo Oriente por los portugueses, y sobre todo la conquista de América por españoles y portugueses también, se dieron después de una crisis generalizada y a partir de un nuevo ciclo expansivo, una crisis generalizada de la feudalidad y un nuevo ciclo expansivo, la transición del feudalismo al capitalismo, entre comillas, le llaman los marxistas, que se daban ahora bajo la avidez
en la búsqueda de renovados accesos a los metales preciosos, mientras el núcleo de la producción, el comercio y las finanzas europeas migraban desde el Mediterráneo hacia el norte del viejo continente, acomodándose sobre todo ya desde 1520 por lo menos, alrededor de Amberes, justo cuando la unificación de los reinos de Castilla y Aragón se extendía en España, partes de Francia, Flandes, los Países Bajos y Alemania, bajo la dinastía de los Habsburgo. Un imperio que de una manera muy pomposa fue llamado el Imperio Romano Germánico, presidido por Carlos I de Alemania y V de España, que obtiene en Aquisgrán y sobre el trono de Carlomagno el título de emperador, precisamente cuando los primeros tesoros del Imperio Mexica, enviados por Cortés, llegaban a sus manos. A nivel mundial se trataba entonces de valorizar las ganancias en un solo sistema, como ha dicho Baudin, convertir estas ganancias como si estuvieran en una sola ciudad, integrar a la economía mundo bajo referentes monetarios comunes a los 4 continentes, lo cual solo se podría lograr si había una cantidad suficiente de metálico para hacerlo. Así, en un principio y desde el siglo XV, fue el Imperio portugués el que desarrolló durante esta crisis anterior la navegación y estuvo a la cabeza en este momento. Un imperio, el portugués era un imperio que bordeó el África y se buscó nuevas rutas hacia el lejano oriente, pues las rutas tradicionales de la seda estaban en ese momento obstruidas por la presencia del Imperio Otomano. Posteriormente, Portugal conquistó el Brasil, casi bajo la entera tutela y patrocinio de la corona de Lisboa. Viajeros, exploradores y conquistadores abandonaron el sur de Europa, particularmente el sur de España, más particularmente Extremadura, y se lanzaron a la aventura de las guerras de conquista bajo el llamado de una misión no exenta de quimeras y utopías, aunque en esto los reyes de Castilla, al carecer de los fondos necesarios para patrocinar la aventura, lograron involucrar en ella a lo que podemos llamar la iniciativa privada. Es seguro que en los viajes de descubrimiento, así como en las operaciones de conquista, con frecuencia hallamos inversiones y capitales colocados en esas operaciones. Las empresas portuguesas, que parecen deber todo a la realeza, conllevan también la participación de mercaderes locales y extranjeros. En el caso de los españoles, los grandes capitanes y aventureros se lanzan al riesgo con la intervención de capitales privados, españoles, genoveses, flamencos y alemanes. Fue grande la influencia italiana en todo esto, no tanto por la cantidad de dinero invertido, sino porque los italianos, en particular los genoveses, lograron imponer sus técnicas mercantiles y sus prácticas bancarias. En este contexto de nivel más amplio, la conquista de América por los castellanos y su justificación jurídica se desarrollaron bajo el marco legal de las capitulaciones, que transformaban la actividad aventurera y militar precisamente en una empresa particular, accesible a cualquier emprendedor con recursos, sin importar su origen, siempre y cuando jurara obediencia a los reyes de Castilla y estuviera, por supuesto, vamos a decir, convencido de enfrentar un riesgo. La capitulación es una forma similar al asiento o concesión real, una especie de concierto, acuerdo, convenio, pacto o contrato, llamándose así la escritura pública dividida en varios párrafos o capítulos. En las capitulaciones indianas, estos asientos o pactos son mercedes reales, mercedes regias, pues uno de los contratantes es el propio monarca hispano, en este caso Carlos V,
supuesto soberano de todas las nuevas tierras, a quien de antemano esas nuevas tierras les han sido entregados por el Papa de Roma. Sí, directamente va a participar él y una o varias personas o instituciones privadas en este pacto. De la intervención del rey soberano, directamente o por medio de representantes, surge la singularidad de esto que se llama capitulación. Esta capitulación puede ser, sin embargo, otorgada, vamos a decir, en plazos, en etapas. Puede ser de descubrimiento, cuyo fin principal es hallar algún territorio nada o poco conocido, de conquista, donde la licencia regia es para ocupar pacíficamente o no, por medio de la violencia también, un territorio previamente hallado, y de población, donde el asiento autorizado por la corona consiste en la fundación y subsiguiente poblamiento de ciertas regiones previamente descubiertas y conquistadas. Era pues un contrato por el cual el rey autorizaba bajo ciertas condiciones una empresa privada de despojo. En este caso, un conquistador y sus socios correrían con todos los gastos de la misma y se beneficiarían con el botín que pudieran obtener durante el desarrollo de la expedición. Esta búsqueda del botín se vuelve pues uno de los motivos principales, digamos, del ánimo combatiente de los conquistadores. La corona, como dueña potencial de dicho territorio, imponía las condiciones: la demarcación territorial, plazo en que debía realizarse la conquista, ciudades y villas que se asentaran en el territorio conquistado y sobre todo asegurar la evangelización de los pueblos conquistados y su integración dentro del orbe católico, del cual la corona de España es en ese momento el principal promotor, vamos a decir, el principal promotor de la catolicidad, de la evangelización. Esto, digamos, la corona pues otorgaba las mercedes que se estimaba oportunas: títulos, nombramientos, derecho a repartir tierras y solares y rebajas de derechos. Así, el capitán conquistador recibiría una quinta parte o 20% del botín que se capturase, y otro 20% se reservaba siempre al rey como quinto real o impuesto a su real hacienda. Para esto el conquistador siempre tendría que nombrar y tener a su lado un veedor, un oficial real nombrado por él, que sería el encargado de, vamos a decir, de guardar de este quinto real, este otro 20%. Y por último, digamos, el resto se repartiría entre los socios, los mandos y la tropa involucrada, con su grado de participación siempre bajo los criterios del capitán de la expedición, lo cual, sabemos, se va a prestar siempre a muchos conflictos, pleitos, etc. Así, la empresa conquistadora se constituía a crédito. La conquista se hacía a crédito, que se pagaría después con los rendimientos del despojo y la conquista, y con un capital complejo en el momento de iniciarse, vamos a decir. Un capital privado, un capital estatal, en parte, un capital privado, y algo que se considera comunal, es decir, lo proporcionado en dinero, vituallas, insumos, navíos, caballos y armas de todo tipo por las autoridades ya establecidas en Nueva España, en el Caribe insular. Los empresarios conquistadores y sus huestes constituidas en comunidad. Así, el más modesto de los que se enrolaba en una campaña de conquista participaba con su presencia, con su ánimo y a su propio riesgo, y por lo menos con un arma que le fuera útil, no constituyendo entonces por su misma naturaleza, toda esta empresa por su misma naturaleza no constituye un ejército, es decir, un ejército porque no lo era
en el sentido institucional, sino una hueste particular, sin un salario definido y que no pertenecía como institución castrense a la corona. Lo cierto es que la conquista de América, la colonización y el establecimiento de un nuevo orden legal imperante, el imperio español en las Indias en su primer siglo, representan una urdimbre de propósitos materiales e ideales y de afanes económicos jurídicamente ordenados que hicieron de su implantación una permanente confrontación entre la corona, la Iglesia Católica y los conquistadores. Estos se involucraron en guerras continuas, además, en pos de obtener aún mejores ganancias para poder cubrir vamos a decir, lo gastado para pagar sus deudas. A la postre, después de una conquista como la de México, obteniendo encomiendas con fecha de caducidad y beneficiándose de títulos diversos y mercedes. Pero en un corto tiempo, también hay que decirlo, esta primera camada de conquistadores fueron derrotados y desplazados por una burocracia implacable que terminó por despojarlos de los privilegios y reconocimientos que habían obtenido. A partir de 1570 y bajo el reinado de Felipe II, los conquistadores, así llamados, o sus descendientes, resultaban ya prescindibles para el establecimiento de un nuevo orden administrativo, mucho más complejo, establecido por la corona desde España. Podríamos decir entonces que hay una conquista básica que se hizo en forma vertiginosa, concluyendo en su propósito primordial en todo el continente a mediados del siglo XVI, cuando los castellanos dominaban territorios puestos a su servicio desde el norte de México hasta Chile y el Río de la Plata. Comúnmente se dice, por lo tanto, que la conquista no concluyó allí. Efectivamente, la conquista siguió hasta siglos después, pero hay que decir también que esto no se dio de manera total, vamos a decir, en el territorio, porque había territorios que simplemente en ese momento no le interesaban a la corona, no le proporcionaban ninguna ganancia y por lo tanto podían dejarlos sin, vamos a decir, sin penetrar en ellos el tiempo que fuera necesario. La corona en realidad solo legitimaba con relativa tardanza lo que los conquistadores iban obteniendo sobre un extendido mosaico de grupos humanos de muy diverso desarrollo social y civilizatorio, desde tribus nómadas y sociedades campesinas incipientes, como sería en el caso del Caribe, hasta grandes imperios tributarios que ocuparon solo dos regiones del gran continente americano: Mesoamérica, en parte de lo que hoy es México y la América Central, y el imperio inca del Tahuantinsuyo en la Sudamérica de la cuenca del Pacífico. Ambos territorios que serían el núcleo precisamente de los dos únicos y primeros virreinatos, la Nueva España y el Perú. En el caso de la conquista de la Nueva España, esta solo pudo realizarse desde la plataforma insular del Caribe, Cuba, Santo Domingo y Jamaica, y bajo la hegemonía de las autoridades constituidas allí desde el desembarco de Colón. En una tercera expedición, después de las dos que se habían hecho a la Nueva España desde Cuba, en la que se abrogó varias veces facultades no especificadas en el contrato, en la capital, en Santiago de Cuba, entonces emprendió la conquista del llamado Imperio Mexica, buscando desde su llegada a Veracruz una autonomía, digamos, para poder brincarse algunas de las fases de la primera capitulación. Una autonomía que lo colocó, además, en los márgenes de la ilegalidad, el alzamiento y la rebeldía, logrando a la postre y con el apoyo relativo del rey sortear muchas circunstancias adversas
hasta ser considerado el capitán general por un tiempo, solamente el capitán general de la empresa conquistadora. ¿Y qué pasaba entonces en esta tierra firme mesoamericana con el Imperio Mexica? Aquí muchos lo han dicho, pero habría que recalcar el hecho de que la captura de la soberanía del Imperio de Moctezuma, algo hecho, digamos, en términos legales, ¿no? La soberanía de este territorio lo tenía Moctezuma, bueno, de una parte de la Mesoamérica que digamos que le pagaba tributos, de la soberanía del Imperio de Moctezuma, la captura de este imperio, bajo la embestida de Hernán Cortés, sus huestes y sus aliados indígenas, que formaban la mayor parte de su hueste, que no ejército, refleja el desgaste de la civilización mesoamericana. Era parte de un desgaste de la civilización mesoamericana después, durante el posclásico, de lo que los arqueólogos han llamado el posclásico tardío, sobre todo. Un poco su culminación y agotamiento, que sería precisamente aprovechado por los invasores. Además, esto porque la Mesoamérica, sobre todo la Mesoamérica del altiplano, tenía la dinámica de que sus grandes imperios, después de la caída de Teotihuacán, principalmente Cholula, Tula y otras grandes capitales, periódicamente, digamos, declinaban y ocurría una gran diáspora. Esto estaba prácticamente quizás a punto de ocurrir en Tenochtitlan. Además, la triple alianza de Tenochtitlan con Texcoco y Tacuba, que formaban esta triple alianza, Excan, Tlachtoloyan, decían los mexicas, digamos, un reinado triple, con Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, estaba seriamente debilitada por sus propias contradicciones y por un reparto inequitativo de los tributos obtenidos de sus vasallos en las regiones del centro de Mesoamérica. Tenochtitlan había acumulado demasiado poder y no lo había compartido incluso con sus mismos aliados. Esto explica por qué incluso el Altepetl de Texcoco, más allá de su clase dirigente, se hubiera unido a totonacas, tlaxcaltecas, huexotzincas y otros para asediar la capital lacustre y propiciar su caída. Es decir, de esta Cortés sí tuvo vamos a decir, la inteligencia de darse cuenta de estas contradicciones internas en el centro de Mesoamérica, en el Imperio Mexica, que no ocupaba todo el territorio mesoamericano. Se pudo dar cuenta de estas contradicciones y las aprovechó en su favor, en favor sobre todo de la destrucción y de la toma violenta y de la sustitución del poder en la ciudad de México, Tenochtitlan. La coyuntura de la conquista, digamos, sin embargo, esta coyuntura se fraguó en el Caribe insular. Principalmente aquí porque había un antecedente. El antecedente era el almirantazgo de Diego Colón, el hijo del descubridor Cristóbal Colón. Diego Colón, que era el que, vamos a decir, el virrey, vamos a decir, aunque no era ese título, el que podía conceder además títulos de adelantados a los gobernadores, por lo menos de las 3 grandes islas del Caribe insular, que eran Cuba, Santo Domingo y Jamaica en ese momento, que era donde estaban asentadas las poblaciones españolas que ya tenían digamos, una larga experiencia con la población indígena local y habían organizado encomiendas y otras instituciones, y además que formaban ya en 1517, 1518, sobre todo en Cuba, formaban una oligarquía, podemos llamarla así. Una oligarquía de comerciantes ricos que se habían apoderado de los puestos bajo el almirantazgo de Colón. Aquí habían los dueños del capital, que eran también, además de comerciantes y funcionarios, eran agentes o extensiones de la banca genovesa, de la banca de Amberes y de la banca alemana, que tenían en ese momento, acababan de establecer en esos años, su presencia en la ciudad de Sevilla, que era Sevilla
a partir de ese momento Sevilla se convierte también en el principal puerto, en el principal vínculo de la España meridional, de la España andaluza, con la colonización y la conquista de América. Así que ellos tenían factores, es decir, representantes que podían invertir en el negocio de la conquista. Era necesario llevar hasta ese confín, hasta ese límite, la presencia de la economía mundo para de ahí lanzarse a otros territorios. Es por eso también que una de las intenciones originales de Cortés no es solamente la conquista de la Nueva España, cuando se da cuenta de que ya no se trata de una isla más, sino que se trata de una tierra firme y que además esa tierra firme colinda con la Mar del Sur, con el Pacífico, y que uno de sus proyectos es llevar a la conquista por lo menos hasta las Islas Molucas, a las Islas Filipinas y posiblemente a la conquista también del Imperio Chino, que era una de las, digamos, de los sueños guajiros, en este caso de los sueños guajiros de la corona española. O sea que aquí estaban los límites en Cuba de los territorios del dinero y hasta dónde tenía valor de cambio la moneda acuñada en ese momento, o el papel moneda, o varias de las letras de cambio que en ese momento podían servir como sustitutos del dinero. Junto con esta oligarquía de mercaderes gruesos aparece pues la figura de Diego Velázquez, que es uno de precisamente los miembros más prominentes de esta oligarquía, y también la Iglesia Católica, en este caso representada en Santo Domingo por los padres la Orden de San Jerónimo, los padres jerónimos, que también se involucran con capitales en muchas de las empresas de conquista hacia Venezuela y Panamá. Incluso es la banca alemana de Belzer y Fugger que se plantea también en ese momento financiar completamente a cambio de quedarse privadamente con los territorios en dos casos, en el caso de Venezuela y de Chile, de la conquista de Chile. Pero efectivamente esta empresa fracasa y ya no es la banca alemana quien va a conquistar directamente. Pero algunos de los intermediarios eran precisamente personajes como los padres jerónimos o estos caciques, vamos a decir, oligarcas del Caribe insular. Aquí también desde Cuba se empezó a plantear, el gobernador Diego Velázquez es importantísimo esto, expediciones hacia lo que se pensaba en un principio que era la isla de Yucatán. Las tres expediciones conocidas, la de Hernández de Córdoba en 1517, que fracasa porque no tiene la fuerza suficiente para seguir adelante, llega a los términos, a lo que cree que es los términos de la isla de Yucatán, que imaginaba era una isla, y los términos es precisamente la laguna de Términos, en Campeche. Y allí se regresa, es derrotado por los indígenas en Champotón y se regresa maltrecho para morir en Cuba, porque regresa herido. En esta primera expedición tiene simplemente la capitulación vamos a decir, de descubrimiento. No puede conquistar y no puede poblar. Representa económicamente una pérdida para los socios que se involucraron en esa empresa. La segunda expedición es mucho mejor organizada por Juan de Grijalva, y esa segunda expedición en 1518 sí logra llegar más adelante, incluso llegar hasta la desembocadura del río Pánuco, regresarse, quedarse un tiempo, incluso lo que ahora sería en ese momento era después conocida como la Banda de Buitrón, que se trata de la zona de Isla de Sacrificios y Puerto de Veracruz, logra tomar contacto ahí. Y allí surgen las primeras disensiones, porque hay una parte de la tropa que quiere conquistar y quiere poblar. Cuando se dan cuenta de que no se trata de una isla, que se trata de un imperio posiblemente asiático, vamos a decir, donde se pagan tributos, en donde existen lo que llaman mezquitas, es decir, existen templos, existe un sacerdocio, existe pues una civilización inédita que no la habían visto para nada en el Caribe. ¿Sí? Se topan de repente con una civilización, una alta cultura
que es la alta cultura de Mesoamérica. Y esto les causa, digamos, una gran... aquí entran en contradicción con la capitulación y quieren quedarse. Incluso sabemos que uno de los soldados de Grijalva se quedó por un año, vamos a decir, se hizo el perdedizo y se quedó, con la intención de que, con la idea de que después iba a venir otra expedición. Y lo cual ocurrió con Hernán Cortés, que era el que va a ser el capitán de la siguiente y la tercera expedición en 1519, de la cual, vamos a decir, aparece pues este capitán que tiene características particulares, relativamente joven, que tiene una gran experiencia burocrática en Santo Domingo de Cuba, que ha sido alcalde de Baracoa y Santiago de Cuba, que tiene vinculaciones incluso de, vamos a decir, de familia política con el gobernador Diego Velázquez, que tiene originalmente una asociación con Diego Velázquez, y que tiene también sus propias intenciones. Porque él, una vez que logra tener créditos y logra tener, vamos a decir, logra tener logra poder financiarse, va también a hacer todo lo posible por irse apoderando, comprando, vamos a decir, las acciones a sus propios socios para ser el socio principal de la empresa. Porque él sabe, en función de la ganancia que había obtenido Grijalva con algunas piezas de oro que habían rescatado, etcétera, en la costa del Golfo, él sabía que el territorio de Mesoamérica ofrecía grandes posibilidades de enriquecerse, vamos a decir. Había una población grande indígena y además producían oro y producían otros artículos de lujo y artículos de intercambio que podían convertirse fácilmente en moneda dentro del sistema que se expandía, vamos a decir. Hernán Cortés, pues, va a ser, en este primer caso, va a ser quien tenga, vamos a decir, la osadía de poder penetrar aquí. Y aquí, digamos, hay también varios elementos en esta nueva expedición, esa tercera expedición de Cortés, digamos, que entra en una sociedad en la cual se costea la alimentación de la marinería y de la gente de tierra, el tiempo que la Armada permaneció en la estancia de Santo Domingo, antes de salir de la isla de Cuba, que dieron puercos, dinero, caballos a los expedicionarios, que pagaron al mercader Diego que pagó al mercader Diego de Molinedo 1,000 y tantos pesos de oro por vino, vinagre, aceites, objetos de rescate. Los objetos de rescate son generalmente cuentas de vidrio y espejos que los españoles usaban para rescatar oro, es decir, intercambiaban oro de los indígenas por esas piezas de vidrio y espejos que no eran, digamos, que eran muy valorados en las poblaciones donde se presentaban. Sostiene Cortés que dio todo y que participó dando incluso sueldos de adelanto a los soldados, etc. Entre los comerciantes que cita como vendedores de objetos propios para la expedición están Juan Derbez, Antonio de Santa Clara, Juan Benito, Gradilla y Ramos, etcétera. Y principalmente la fianza representada por un comerciante llamado Andrés del Duero, que se va a presentar después ante Cortés en Veracruz en 1519, después de fundada la villa de Veracruz. Entonces lo que tenemos aquí es la presencia la presencia de un Hernán Cortés que ya tiene sus propios planes y que va a tener vamos a decir, va a tener la osadía en 1519 de darse cuenta en la costa de Veracruz de cuál era el tamaño de la empresa de conquista, de que hay un emperador, vamos a llamarlo así, o así le llamaba, un emperador que domina la tierra, que es Moctezuma, que ese emperador tiene una soberanía sobre ese imperio y a la cual Hernán Cortés está decidido a irlo a ver hasta la Ciudad de México para hacerle un requerimiento solicitándole que se ponga
bajo el vasallaje del rey Carlos V, del emperador Carlos V, y además que este emperador, digamos, acepte la dominación española y se ponga bajo la soberanía del rey de España. En ese sentido, Cortés siempre está actuando conforme a todo su conocimiento legal que ha adquirido principalmente en Salamanca. Él fue originalmente también alumno de leyes en Salamanca, y la conquista está hecha, según él, y en base a documentos, actas y nuevas capitulaciones que él, vamos a decir, se va a adjudicar a sí mismo. Para esto hace el famoso juego que ya ha sido muy descrito y muy analizado en varias ocasiones, en la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, con una cantidad de vecinos que es la propia comunidad de los expedicionarios, que se constituye en ayuntamiento, que bajo digamos, las indicaciones de Cortés, destituye a Cortés de todos los cargos de capitán general que le han sido otorgados en la capitulación desde Cuba por Diego Velázquez, y por lo tanto Cortés de esta obligación de manera legal, porque están constituidos con un acta, como ha sido analizado ya también en las conferencias previas. Esta situación hace que Cortés logre que la misma comunidad, la misma asamblea del ayuntamiento nuevo de la Villa Rica de la Veracruz, fundado entre abril y junio de 1519, lo nombre capitán otra vez en esta reunión, lo nombre capitán general de la expedición. Y ya, por lo tanto, digamos, logrando una autonomía, logrando constituirse en un ayuntamiento rebelde, vamos a decir así, un ayuntamiento autónomo y en rebelión, ¿verdad? Este ayuntamiento rebelde es el que le confiere la capitanía general y además lo nombra capitán para la conquista del imperio mexica. Esta es una de las características legales más importantes. Una vez logrado esto, Diego Velázquez, por supuesto, lo considera en rebeldía, se empieza a quejar ante el rey por este supuesto acto de rebeldía. Pero esto es un fenómeno muy, vamos a decir, muy recurrente en la conquista de América en varias regiones. Muchas veces los capitanes se desmandan y forman sus propias autonomías, como sería el caso de Lope de Aguirre o Pedrarias Dávila. Esto genera pues un montón de conflictos en donde el rey tiene que estar atento a ver de qué manera puede mediar en esos conflictos para poder también asegurar las ganancias de la corona. Además, existe el antecedente aquí también. Bueno, el antecedente que después de la fundación en junio de 1519, aproximadamente 2 meses después, el propio Andrés del Duero llega con un bergantín y varios hombres armados, toda una nueva expedición a ver qué está pasando, porque ya Velázquez lo considera rebelde. Y en esta expedición viene precisamente Luis Marín y algunos de los prestamistas, el mismo Andrés del Duero y algunos de los prestamistas de Cuba, a los cuales Cortés les vuelve a pedir nuevamente préstamos para continuar la conquista. Aquí Luis Marín se va a integrar como uno de los capitanes a bordo prácticamente del círculo cerrado de Hernán Cortés. Y va a ser fiel a Hernán Cortés hasta su muerte prácticamente. Va a ser después un personaje importante. Desde su estancia en Cuba, hay visos de la antigüedad de estos vínculos, de estos famosos vínculos, algo que también implicó los nexos con varios de los genoveses asentados en Sevilla, que estaban representados en Cuba. Tommaso Marini, que es tío precisamente de Luis Marín o Luis Marini, es un capitán de origen genovés. Giovanni Battista Usodimare, otro de los grandes gruesos financieros de Sevilla, establecido en Sevilla. Lomellini, que se dedica al tráfico de esclavos, que después va a ser también socio de Cortés en la introducción de los primeros esclavos de Guinea en la Nueva España, y otros. No es tampoco coincidencia que uno de los capitanes más fieles de Hernán Cortés haya sido
un sobrino de Tommaso Marini, que tuvo en México, como decíamos, una destacada actuación como conquistador desde su llegada a Veracruz, prestamista en las empresas de la Mar del Sur, miembro del Cabildo de la Ciudad de México y encomendero en Coatzacoalcos. La hueste conquistadora, pues, aprovecha también cuando ya está otra vez pertrechada en Veracruz, este periodo que va, pues, prácticamente de abril de 1519 a agosto de 1521. Poco más de 2 años en los cuales Hernán Cortés, digamos, hace una enorme cantidad, se traslada a Tlaxcala, pacta con los tlaxcaltecas después de una serie de batallas en las cuales se enfrenta y derrota a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas se vuelven sus aliados y la hueste conquistadora se enriquece en una estrategia de alianzas que se aprovecha de las contradicciones internas en Mesoamérica, en las cuales participan nahuas de Cuetlaxtlan, totonacas del centro de Veracruz, huexotzincas, gente de Tepeaca, gente de Tlaxcala, y posteriormente también gentes del Altepec, de Texcoco y de Huexotzinco, que eran un poco más cercanos, digamos, a la capital mexica. El proyecto de Cortés es, pues, la construcción de su hegemonía en la constitución inicial de un reino, lo cual le trae, además, posteriormente, una serie de enfrentamientos con sus enemigos. Para esto, Cortés ya está muy consciente, creo yo, de que se avecinan conflictos grandes, pero los va resolviendo de una manera muy inteligente, de una manera legal. Él va, digamos, aquí podemos usar esa frase muy mexicana, Cortés es un personaje que no da paso sin guarache. Cualquier actividad o cualquier acción que lleve a cabo, levanta un acta, consigue testigos que justifican vamos a decir, la acción, porque él está juntando, vamos a decir, una serie de documentos que le van a ser útiles, lo sabe, y tiene esa certeza después de la conquista de Tenochtitlan, de la caída de Tenochtitlan, le van a ser útiles, y como le fueron exactamente, es una documentación que después él va a utilizar inteligentemente con sus más leales para enfrentar el famoso juicio de residencia después de la caída de México, Tenochtitlan, después de la fundación de la ciudad española, de la Ciudad de México, como ciudad, como villa de españoles, vamos. El proyecto de Cortés, pues, también es posiblemente la constitución inicial de un reino. Esto se debe, no solo a Cortés se le acusa de quererse convertir en rey de este reino, autónomo, vamos a decir. Lo cual, esta acusación nunca se puede probar, pero no cabe la menor duda que Cortés, en virtud de la enorme dificultad para comunicarse directamente con el rey de España, por las distancias, etcétera. Acordémonos que la primera carta de relación, la primera acta de la ciudad de Veracruz, la llevaron Portocarrero y Francisco de Montejo a España, que precisamente lograron entregársela al rey después de una serie de vicisitudes, apresamientos, conflictos con las autoridades en España, logran entregar al rey el tesoro que Cortés le manda y los papeles que Cortés le manda. Aquí básicamente sabe que hay una gran distancia, por lo tanto tiene un margen de autonomía grande. Una vez que el rey está sabedor de que no solamente tiene la versión de Diego Velázquez, del cual se ha desmandado y se ha desprendido de la autoridad Velázquez, tiene además, vamos a decir, pues ya el rey ya tiene la versión de Hernán Cortés y él tiene la esperanza de que el rey sopese la situación y le pueda dar en algún momento la razón para continuar la conquista. Es así como al final de cuentas va a conseguir la Capitanía General de la Nueva España, por lo menos temporalmente, hasta que el rey, supuestamente enterado de los conflictos en los que Cortés está metido después de la fundación de la ciudad, lo llama, ¿verdad? Y se tiene que trasladar a España en 1529 y Cortés aprovecha además para asegurarse la concesión del famoso Marquesado del Valle.
es un territorio discontinuo, pero podemos decir también inteligentemente escogido, porque se trata de las tierras más productivas, supuestamente con más vasallos y tributarios, que le pueden pagar un tributo fuerte para convertirse pues, en un potentado y vivir de los hechos de su conquista. Y efectivamente el Marquesado del Valle es un estado dentro del otro, logra tener una autonomía al interior de la Nueva España, hasta su disolución después de la consumación de la independencia de México. Fue el último de sus representantes fue Lucas Alamán, precisamente, después de la consumación de la independencia. Tiene además unas tierras que son perpetuas, van a ser heredadas de manera perpetua, una especie de estado feudal, vamos a llamarle así, pero un estado feudal que tiene características especiales, también trabaja en base a créditos. Cortés se convierte en un empresario, regresa de España con la intención de la conquista de la Mar del Sur, cosa que le va a ser, vamos a decir, dificultada, le va a ser obstaculizada por Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán va a hacer todo lo posible porque Cortés no construya los barcos a los cuales también le han prestado dinero para hacer barcos en la Mar del Sur, en el Pacífico, y dirigirse a las Molucas. Él no logra consolidar estos astilleros, fracasa en esto, pero sí logra, vamos a decir, un aceleramiento de sus negocios, logra constituir una empresa agroindustrial de caña de azúcar, de producción de azúcar, en varios ingenios azucareros de su marquesado, comenzando por Santiago Tuxtla, posteriormente Cuernavaca, 2 ingenios en Cuernavaca, Tlaltenango y Atlacomulco, que producen con gran cantidad de esclavos indígenas que todavía mantiene, y además con esclavos traídos del África, etc. Su proyecto no fracasa del todo, por lo menos al interior de su estado dentro del otro, de su propio estado, como él le llama, o sea, el Marquesado del Valle, en el cual incluso las comunidades indígenas no están sujetas a la legislación novohispana de comunidades de indios en donde no pueden vivir negros, ni mulatos, ni españoles, sino que van a ser constituidas como villas de españoles con población indígena, mestiza y europea. Es decir, es un proyecto mucho más moderno que el proyecto de la corona española. Esto va a hacer que Hernán Cortés se convierta en un personaje, vamos a decir, muy controvertido posteriormente. Se va a convertir, como todos lo sabemos, sigue siendo de alguna manera, para quienes no conocen los trasfondos de esta historia, parte de esta contradicción que Cortés vivió. Cortés es un hombre del Renacimiento, con un profundo pasado, con un profundo entrenamiento dentro del pasado feudal, mirando también de alguna manera hacia el pasado feudal. Cortés es un personaje, digamos, que podemos ubicar en el Renacimiento, un Renacimiento que planteó una disyuntiva a los hombres que vivieron el conflicto de las dos concepciones diferentes del mundo y de la vida. Es decir, esta transformación que aludía al principio afecta la vida de las personas, porque convierte a las personas de alguna manera, como Hernán Cortés, en personajes bipolares, vamos, mitad feudales y mitad empresariales. En España, pues, se forjaron muchos que supieron ponerse a la moda, pero otros no se pusieron a la moda. Estos hombres con gran ímpetu fueron capaces de romper los moldes que solo apoyaban las personas de espíritu gregario, ha dicho José Valero en un ensayo sobre el legalismo de Hernán Cortés. Así que que les ayudó también a convertirse en hombres de negocios, en hombres de empresa. Estos nuevos hombres, confiando en sus propias fuerzas, dice Valero, lo voy a citar aquí, señalaron la acción como signo distintivo de su vida en todos los campos humanos.
y muy especialmente dentro de la propia religión. Esto sucedió sobre todo en América, donde pusieron a su servicio los medios adecuados para actuar. Uno de los personajes que brotó de la Edad Media, dice Valero, y rindió culto a lo moderno bajo el signo del cristianismo, fue sin la menor duda Hernán Cortés, nacido en Medellín, que como otros coterráneos de Extremadura, fue devoto de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Eso no es raro, dice Valero, pues la epopeya del descubrimiento y la conquista de América se hizo no solamente bajo el signo del catolicismo en general, sino también bajo el signo del marianismo, de las apariciones marianas, un fenómeno que Jacques Le Goff ha analizado desde el siglo XII, que es el siglo en que se instituyen las apariciones de la Virgen María, y aquí va a suceder también el milagro aceptado por la mayoría de los mexicanos, de la aparición de una nueva Virgen de Guadalupe en el santuario del Tepeyac. Así que podemos decir que los mexicanos somos guadalupanos gracias a Hernán Cortés también. Por último, yo quisiera concluir diciendo que el aceleramiento de los negocios en el siglo XVI también es un fenómeno digno de tomarse en cuenta cuando uno analiza la conquista de México más allá de estas pasiones, vamos a decir, contemporáneas. Es decir, si uno coloca a Hernán Cortés en su tiempo, en su siglo, Hernán Cortés es, a fin de cuentas, un personaje fascinante, porque reúne muchas características de muchos de los personajes del siglo XVI. No es un simple conquistador. Esto hace también que Cortés puede aparecer hegemónico políticamente sobre facciones de los propios conquistadores que se habían ya dividido en bandos. Sin embargo, Cortés aparece muy por encima de todos ellos y logra incluso conciliar gran parte de los conflictos, evitando una guerra civiles entre conquistadores, evitando lo que pasó en el Perú precisamente con sus parientes, los hermanos Pizarro, que prácticamente se enfrascaron en una guerra civil en el Perú. La conquista del Perú es la conquista bajo una guerra civil de los españoles entre sí. En la Nueva España esto no ocurre. Y creo que no ocurre básicamente por el genio político de Hernán Cortés, que logra ponerse por encima de estos conflictos, dominarlos e incluso ocuparse de sus propios asuntos y negocios para poder, digamos, constituir un nuevo orden. Tan es así que va a tener un grupo de enemigos y que incluso sus hijos van a participar después, pues en lo que podemos llamar en la primera rebelión independentista de la Nueva España. O al menos son acusados de querer independizar a la Nueva España. Martín Cortés, los dos Martín Cortés, el mestizo y el legítimo, vamos a decir. El aceleramiento, pues, de los negocios y de diferentes expresiones interactúan en este escenario. Siempre que uno se mete a estos pleitos, ahí están las deudas, ahí están los prestamistas, ahí están los factores de la banca. Y en el caso de Hernán Cortés, y ya en el final, incluso de Fugger y de Belzer, los banqueros alemanes y de los banqueros flamencos. Préstamos incluso obtenidos no solamente en España, obtenidos también y en Nueva España y en Cuba, obtenidos también en Amberes y en otros lugares de Europa. Muchos descubrimientos, pues, que se impulsan por el interés de la ganancia, nuevas búsquedas de nuevos yacimientos de plata, de oro en la primera parte del siglo, y las ganancias que se acumulan a causa de esta expansión múltiple, en donde las coronas de España y Portugal llevan la delantera, modificando con el arribo del tesoro americano las estructuras de la vieja Europa, porque rápidamente las minas de oro y plata, en el Perú, el Potosí, posteriormente en la Nueva España ya desde mediados del siglo XVI, la mina de Zacatecas se va a convertir crecientemente en productora de plata. Todo esto se va a poner en movimiento también con algo que inició Cortés, que fue la conquista del Pacífico, la búsqueda, lo que Cortés estaría también atrás de la conquista de Filipinas, del establecimiento de un círculo de exportación de plata
de las minas del Potosí y Zacatecas hasta China, y el retorno de una ruta de la seda y de la porcelana china hacia América, Perú, México y posteriormente incluso Europa y el África. Es decir, es la unificación del mundo que es lograda por personajes así tan fascinantes como este personaje que participa pues con su rol principal en la gestación de un nuevo orden del cual estará ya excluido posteriormente, que es el orden colonial de la Nueva España. Creo, por último, que el punto nodal se halla precisamente aquí. Tanto éxito económico tuvieron los financiamientos de operaciones comerciales ligadas a los viajes y los descubrimientos, a los viajes, a los descubrimientos y a las conquistas, a las expediciones. Como fracaso cosecharon también las tentativas de organizar una explotación continuada de una parte del continente sobre la base de las inversiones. En ese sentido se trata de éxitos y fracasos. Y se confirma también una de las características esenciales de ese momento, una de las constantes de toda la historia económica europea y en este momento ya de la historia económica mundial. El éxito está reservado en ese momento a las capitales mercantiles. No hay todavía como un capitalismo en sí, con relaciones de producción capitalistas, con un capitalismo centrado en la producción. Se trata de un mercantilismo nacido en el vientre de la feudalidad, que funciona, vamos a decir, a través del gran comercio y el comercio a gran distancia, con muy grande movilidad, capaz de saltar de comerciantes que son capaces de saltar de una operación a otra y de especular sobre elementos simples. Los elementos simples con los cuales permiten la ganancia, ya cuando, digamos, en el siglo XVI el mundo se está ya, ahora sí que mundializando, ¿verdad? Globalizando. La gran diferencia de precios entre lugares dados en una cadena de, vamos a decir, de distribución, los comerciantes ganan por la distancia, porque un producto puede, en México puede costar tanto, después si se saca por Veracruz ya cuesta más, si llega a España ya cuesta mucho más, y si desde España se traslada al interior de Europa, los comerciantes todavía pueden ganarle mucho más. O sea, aquí se trata de cadenas de comercialización en donde todo el mundo gana o trata de ganar. Pero también el éxito escapa desde el instante en que esos mismos capitales que han sido acumulados sobre la base de operaciones mercantiles o en algunos casos poco frecuentes, a veces de la renta de bienes inmuebles o de unidades de producción, como sería el caso del Marquesado del Valle, se invierten en operaciones largas que presuponen una gran masa de capital fijo. Es un capital que se renueva pues a sí mismo, no en base a la explotación directa de la fuerza de trabajo, como ocurriría a partir del siglo finales del XVII o la revolución industrial del XVIII, sino todavía un capitalismo muy embrionario, que le impide transformar en motor, digamos, en motor de algo que sí pudiéramos llamar ya plenamente capitalismo. El capital mercantil no acompañado de otros factores que serían la formación del mercado interno y la formación de una masa de fuerza de trabajo, fue muy dificultoso en los territorios americanos. Duró muchos años, incluso más de un siglo, ¿verdad? Y esto es, en la Nueva España logra tener realmente mercados internos hasta el siglo XVII. Pensábamos que desde el siglo XVIII, pero más recientemente hemos dado cuenta, con casos como los de San Luis Potosí y otros ejemplos que han sido trabajados también en Sudamérica, de que los mercados internos se empezaron a fortalecer realmente ya desde el siglo XVII y empezaron a crear una clase criolla, vamos a decir, que acumuló y sobre todo acumuló por su cuenta y además controló la plata por su cuenta, la redistribuyó a través de los famosos situados que pagaban la administración y la defensa y después, por último, logró por fin una autonomía política que la va a conducir a la postre y muy posteriormente una oligarquía criolla que después va a propiciar la independencia de España. Entonces, aquí
digamos, en pocas palabras, si la corona española, yo quisiera concluir con esto, si la corona española hubiera emprendido la conquista por sí sola, como lo hizo Portugal en un ambiente mucho menos complejo, como era el Brasil, mucho menos variado, como era el Brasil, yo creo que si para el caso de Nueva España y del Perú la corona española se hubiera encargado totalmente de la conquista, pues esta hubiera durado mucho más. Yo creo que el efecto primero de la primera conquista, que es el efecto devastador, se debe precisamente a la privacidad de esa empresa, porque los que financiaron esa empresa estaban decididos a tener ganancias rápidas. No podían esperar el paso de las décadas, querían la ganancia rápida. Y esto es lo que permite una conquista rápida. Es decir, la corona española no hubiera tenido, se trataba de una burocracia bastante, vamos a decir, bastante esclerótica, que no funcionaba de manera rápida. De allí la importancia de que esta haya sido una empresa particular, de socios, de los que luego se deshace para emprender el proyecto ya, la corona, el proyecto del poblamiento, la evangelización de las poblaciones conquistadas, que eso es importantísimo para los españoles. No lo es para otros imperios, pero sí para España, porque España es vamos a decir, la destinada por Dios a evangelizar el planeta, ¿verdad? Según la corona. La evangelización y la consolidación de un nuevo orden, digamos, bajo su indiscutible hegemonía. Es por eso que los conquistadores iniciales que habían utilizado la violencia para conquistar, ya no tenían cabida en ese mundo ordenado y pretendidamente pacífico, que además, hay que decirlo, en el caso de la Nueva España, la corona española logró tener bastante, a pesar de las resistencias locales y las resistencias indígenas por todas partes, nunca se vio involucrado en una gran crisis de legitimidad, sino hasta finales del 18 y hasta la famosa Guerra de Independencia. Entonces yo quiero concluir aquí con esta importancia que he tratado de darle a la empresa particular de la conquista, ¿no? Más o menos a tratar de ver cuál sería, cómo se puede ver la conquista de otra manera. Muchísimas gracias y con esto concluyo. Muchísimas gracias, Yasmín, y quienes me estén escuchando también, por haberme escuchado, y yo así lo dejaría y daría paso a algún comentario si es que hay alguna pregunta. Gracias. Doctor, muchas gracias por esta conferencia y justamente por esta percepción o esta reflexión a partir de la conquista que a veces se nos olvida, porque justo creo que es un momento importante donde el reacomodo económico mundial pues tiene un papel de suma relevancia que posteriormente va a dar pues cabida a los procesos económicos posteriores. Y vamos a ir justo a algunas preguntas de los asistentes aquí que están muy pendientes. Gracias por empezar a enviar sus comentarios, preguntas. Muchas felicitaciones tenemos por la conferencia. Y nos pregunta Jaime Sebastián, ¿el envío de Pedro de Alvarado por Cortés a Centroamérica es más por un interés de negocios que propiamente de dominio territorial? Pero no escuché la pregunta completa, se cortó. Ok, que nos preguntan si el envío de Pedro Alvarado por Cortés a Centroamérica es más por un interés de negocios que propiamente por dominio territorial. No, yo creo que el envío de Alvarado, que tuvo un papel importante también en la conquista y también se desmandó en ciertos momentos, porque hay un momento que con las masacres del Templo Mayor y otros asuntos que ocurren cuando Cortés está ausente, vamos a decir, este envío de Alvarado hacia Centroamérica creo que es básicamente por ampliar el territorio de la conquista, por tratar de ampliar mucho más allá del imperio azteca, otros territorios, en este caso del área maya, que estaban fuera de este imperio, pero que eran territorios tributarios de cultura maya,
que también densamente poblados y civilizados, a los cuales el envío de Alvarado significa ya también el poblamiento, ya también, digamos, una empresa de poblamiento, porque hay aquí también, se hace acompañar de gentes de Huexotzinco, de Tlaxcala, de Huaquechula, para poblar Centroamérica, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de esta empresa, pero incluye, por supuesto, el control de los territorios, el control de grandes poblaciones, la evangelización y el establecimiento de, digamos, de una empresa colonizadora por parte de los españoles, ¿no? José Antonio Torres pues hace un reconocimiento por la magnífica conferencia y pues pregunta, Cortés fue entonces el instrumento de la conquista, ya que atrás de él se encontraba la gente pudiente con capital, que invirtieron recursos para esa empresa llamada conquista. Pues sí, en algún sentido lo podemos ver así. Fue una especie de instrumento perfecto porque además cubría muchas áreas estaba muy cubierto en varias áreas. Sobre todo Cortés cuidó mucho el aspecto legal. Por lo tanto, sí se convierte en un instrumento muy efectivo de la conquista para quienes están haciendo negocios, digamos, vamos a decir, desde sus casas sin arriesgar sus vidas en una empresa militar. Simplemente están invirtiendo y van a esperar que los tesoros aparezcan para poder seguirse enriqueciendo, ¿no? Yossi nos pregunta, ¿se logró uno de los objetivos de Cortés con la ruta del Nao de China? ¿Cómo dice? No entendí bien. Sí, sí, se logró uno de los objetivos de Cortés. Ay, sí, yo creo que sí. Nao de China. Con el establecimiento de la NAO, yo creo que sí, porque efectivamente la idea de Cortés, y no es tan descabellada, porque sí está dentro de la dinámica del siglo, que es la mundialización, la idea de Cortés se concreta, sobre todo con el descubrimiento del tornaviaje digamos, de Filipinas a Acapulco, se logra crear una ruta de ida y vuelta constante, digamos, la famosa NAO de China, y sobre todo se integra, digamos, ocurre una gran demanda de plata que va a incentivar la producción minera en el continente americano. Y esta demanda de plata, que había sido poco considerada, ahora sí ya sabemos mucho más, gracias a estudios muy recientes de Bonialian y de otros autores, sabemos que esta demanda de plata logró, que es una demanda de plata china, ¿verdad? Usó a las Filipinas españolas, una colonia española, yo podría decir también una colonia novohispana, más que española, de España, que logró que el mercado chino pudiera ser cubierto por esta producción de plata americana, y esto hace que se logre una integración entre Europa y Asia, en la cual la Nueva España y el Perú juegan un factor de bisagra, y particularmente la Nueva España juega un papel intermediario entre la economía de África y América y la economía pacífica, que incluye precisamente el extremo oriente, presidida por China y el Japón, ¿no? Entonces, se logra una integración. El sueño de Hernán Cortés se logró, digamos, muy poco después de que Cortés hubiera muerto en España. Miguel Sosa comenta y al final le pide una opinión. Dice, Cortés es uno de los villanos favoritos de la historia de México, pero revisada la historia con calma no parece tanto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que a Cortés hay que colocarlo. Cortés se ha convertido en un mito histórico, sobre todo efectivamente en un villano favorito. Desgraciadamente la historia de México había sido muy, vamos a decir, muy orientada por la historia oficial después de la Guerra de Independencia. Ya habíamos logrado avanzar muchísimo en el terreno de considerar la historia como algo que tiene que ser estudiada históricamente
en su contexto. Pero creo que hemos vuelto también a una especie de búsqueda de una nueva historia oficial, una historia muy sencilla, en la cual la historia es simplemente una historia de hay héroes y hay villanos. En este caso le tocó a Hernán Cortés ser un villano, pero en realidad visto en el terreno de su época, es un personaje muy adelantado, casi podríamos decir, una especie de autodidacta, con mucha experiencia de vida, como militar, jurídica, administrativa, etcétera, y que logra construir, creo yo, el primer proyecto de reino o de Estado-nación que imagina para la Nueva España. Su proyecto no triunfa porque él va a ser derrotado políticamente, vamos a decir. Y con la derrota política, pues va a venir después la derrota en el terreno de la historia, esta historia de bronce, vamos a decir, ¿no? Desgraciadamente creo que hay nuevas tendencias por regresar a la historia de bronce, lo cual hace que los historiadores tengamos que trabajar más todavía en tratar de descubrir las sutilezas en la existencia. Esos personajes nunca son puros. La naturaleza humana no es única, o sea, un personaje como Cortés, pues en ciertos momentos es un cruel villano y en ciertos momentos es un adelantado a su tiempo, etcétera, en una misma persona. O sea, esto yo creo que los historiadores lo entendemos así, pero a veces para poder, somos producto de todas esas contradicciones y llevamos en nosotros mismos también esas contradicciones. Yo creo que Hernán Cortés sigue siendo un personaje bastante incomprendido, sobre todo en México, pero creo que Hernán Cortés merece un estudio mucho mayor del esfuerzo que se ha hecho. También los historiadores han hecho un esfuerzo titánico, vamos a decir, por mostrarnos un Cortés más de carne y hueso, ¿no? Pero es muy difícil en estos personajes colocarlos así. Era Octavio Paz, creo yo, que decía precisamente que los mexicanos vamos a dormir más tranquilos cuando Cortés se convierte en un personaje histórico y deje de ser uno de los fantasmas que aparecen en nuestros sueños y pesadillas, ¿no? Como villano. No es un villano. Yo creo que es un hombre de su tiempo, simplemente. Esa sería mi opinión. Bien, tenemos aquí una par de preguntas más para concluir. Dice Abigail Martínez, me interesa saber si estos mismos referentes se pueden establecer como los utilizados en la colonización de las diversas culturas que se hallan al norte de Tenochtitlan. Aquí, digamos, yo creo que los territorios del norte no formaron parte de esta colonización básica, vamos a decir, que se hizo en un principio con estos capitanes de guerra y estas expediciones basadas en las capitulaciones. La conquista del norte de México, sí, o sea, de la frontera norte de Mesoamérica. La frontera norte de Mesoamérica iba dividiendo precisamente lo que hoy es Sinaloa de Sonora. Sonora van fuera de Mesoamérica, Sinaloa estaba dentro. Después había una gran depresión al centro, vamos a decir, en donde fluctuaba la frontera mesoamericana, dependiendo de la fortaleza de los imperios del centro de México, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlan, y posteriormente más o menos coincidía con la desembocadura del río Pánuco en el Golfo. Esta era la frontera norte. Pero esta frontera norte, en la medida de la búsqueda, precisamente por la demanda de plata, empieza esta búsqueda del famoso camino real hacia avanzar hacia el norte, primero Zacatecas y luego avanzando a Parral y a otras localizaciones en el norte en donde puede haber minas y puede haber la posibilidad de obtener plata para la circulación, ¿no? Entonces dependió mucho del mercado de la demanda de plata y se llevó a cabo de una manera muy lenta y muy azarosa, vamos a ir por la resistencia también armada de los grupos más bien nómadas o nomadizados, a veces eran sedentarios, pero la conquista los hizo nómadas, dieron a la presencia novohispana, a la presencia española, vamos a decir, pero básicamente novohispana ya en los siglos XVII y XVIII, y en una guerra que se continuó incluso hasta después de la independencia.
Sí, la conquista del norte tiene sus particularidades, ¿no? También muy especiales. Así es, y también ya las veremos en próximas conferencias en este ciclo que aún faltan. Entonces, nos vamos a ir aquí con la pregunta de María Luisa Quiroga. Dice, además de los ingenios azucareros, la construcción de barcos y la minería, ¿en qué otras empresas Cortés invirtió para el desarrollo de la colonia? Pues invirtió en varias empresas que fracasaron también. Efectiva, la más socorrida por él fue la industria azucarera, que no se trataba de simples ingenios azucareros, sino se trataba de unidades de producción que combinaban la producción de azúcar, el cultivo de la caña de azúcar con la producción agrícola de maíz y con la ganadería. O sea, alrededor de un ingenio cortesiano, vamos a decir, había ganados, milpas, producción de tabaco y producción, por último, industrial de azúcar, ¿no? Esta es un aspecto importante, pero también invirtió en otros rubros. Él, él trató de meter el azúcar novohispana en el mercado mundial, pero Brasil se adelantó en el siglo XVI. Por lo tanto, en la industria azucarera no va a fracasar, pero la industria azucarera cortesiana, vamos a decir, en Morelos, Veracruz y otras regiones, Michoacán, etcétera, Oaxaca, va a permanecer, digamos, un poco nada más para cubrir el mercado interno. Invirtió también en otros negocios que fracasaron por razones también de mercado mundial. Uno de ellos es la seda de la Mixteca. La producción de seda novohispana, trayendo capullos, moreras, etcétera, y la producción de seda. Pero la producción de seda se enfrentó ya desde tiempos muy tempranos, precisamente con la nao de China, a la enorme irrupción del camino de la seda china hacia Europa pasando por Nueva España. Por lo tanto, la seda china era mucho más barata, era mucho más diversificada, dentro de una tradición superior, tecnológica superior a la europea. Los chinos tenían una tradición tecnológica mucho más desarrollada que Europa en el siglo XVI en relación a la seda. Por lo tanto, ese negocio le fracasó. Muchos negocios le fracasaron, pero una cosa hay que decir es que arriesgó mucho y perdió mucho en muchos intentos de producción diversificada. El proyecto de Cortés, creo que en última instancia, es hacer de la Nueva España, lo cual sí se logró en términos generales, hacer una colonia de, digamos, diversificada, de producción muy diversificada. Eso hace que la Nueva España no se convierta. Él no quería que la Nueva España se convirtiera en un enclave azucarero solamente, como pasó en el Caribe. Un enclave azucarero en el cual la población indígena es totalmente diezmada, como pasó en el Caribe, donde tienes que sustituir a la fuerza de trabajo por esclavos africanos, y él no quería eso para la Nueva España. Él quería una producción muy diversificada. Y yo creo que eso hace también características, le da características muy especiales a la esclavitud en la Nueva España también. Porque la esclavitud en la Nueva España se va a enfrentar, vamos a decir, va a tener mercados de demanda de fuerza de trabajo limitados, porque la población indígena no desapareció del todo, porque la población indígena se repuso después en el siglo XVII y porque la esclavitud pura propiamente tipo Caribe, vamos a decir, tipo caribeño, tipo enclave de plantación, nunca prosperó de manera independiente de la Nueva España. Nunca hizo de la Nueva España un enclave, sino que la Nueva España fue muy diversificada y eso hace, yo creo que se cumple un poco la idea de Cortés en el sentido de que de que muchas poblaciones indígenas persisten. Cortés piensa en una Nueva España mestiza también. Es un promotor del mestizaje también. Bueno, y activamente como personaje histórico y como persona, contribuyó mucho al mestizaje también. Tenía una especial, vamos a decir, una especial preferencia por las mujeres indígenas, etcétera. Tuvo hijos, y esto creó toda pues una especie de modo de vida también en el cual muchos españoles desde un principio se casaron primero con nobles, mujeres nobles indígenas, pero después se casaron también con la vamos a decir, muy
muy profundo y culturalmente también muy rico. Entonces, con de mucha riqueza. Entonces, esto yo creo que también hay que decirlo. Bien, doctor, pues de esta forma llegamos ya a la parte final de nuestra conferencia. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy en este ciclo. Y les recordamos a nuestro... ¿Lo escuchamos, doctor? Entonces yo me retiro del aire. Muchas gracias también por su atención y nos veremos en las próximas conferencias de la Academia Mexicana de la Historia. Muy bien, pues muchas gracias. Y les recordamos a nuestra audiencia, pues que nos encontramos el próximo 21 de junio para la conferencia, pues del doctor Rodrigo Martínez Barax, aquí en nuestra Academia Mexicana de la Historia. Pues mandamos saludos a todos aquellos que se conectaron desde los distintos estados de la República. Ahí está, vamos a tener el 21 de julio la conferencia La Conquista de Michoacán por el doctor Rodrigo Martínez Barax. Así que esperamos contar con su participación y pues que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.